Secretarios generales de UGT de Comisiones Obreras, Pepe Álvarez, Unai Sordo, buenos días, muchas gracias por atendernos. Nada más producirse ese debate en el canal 24 Horas. Buenos días, ¿qué hay? Hola. Bueno, antes de nada quería preguntarles por las sensaciones que han tenido, porque imagino por un lado nos van a decir que están satisfechos porque, salvo gran sorpresa, en unas horas se va a convalidar ese texto que acordaron con la patronal y con el Gobierno, pero también se han escuchado reproches por parte de los grupos de la izquierda, de los nacionalistas, de los independentistas, que hasta ahora han estado también apoyando el Gobierno. Principal, que no se ha aumentado la indemnización por despido, que los salarios de tramitación tampoco se han recuperado, la autorización para los ERE, todo eso se ha quedado sin tocar en esta reforma laboral. ¿Qué les contestan a quienes dicen eso, quienes lo han dicho desde la tribuna del Congreso y también a otros sindicatos minoritarios que lo piden? CGT se estaba manifestando también esta mañana ahí. ¿Qué argumentos dan a esas respuestas, Pepe? Pues fundamentalmente que tenemos que ser conscientes de que estamos solo ante la reforma de una parte de la legislación de nuestro país. Esos temas no los hemos tratado. Nosotros hemos tratado los tres temas que están en el memorándum que ha ido a la Unión Europea, y sobre esos tres temas tratados y acordados no hay ninguna crítica. Por tanto, a mí me parece surrealista que hoy en la votación lo que se pretenda es mantener la legislación del Partido Popular. En realidad, todo lo que tiene que ver con el despido, todo lo que tiene que ver con las causas y con el procedimiento para el despido son cuestiones que nosotros no hemos renunciado ni vamos a renunciar, y que con toda seguridad vamos a tener la oportunidad de discutir y de traer al Congreso de los Diputados. Por eso a mí me parece surrealista que sobre la base de cuestiones que no están en el acuerdo se haga una argumentación en contra. Lo razonable, en todo caso, sería proponer cambios en esa dirección que, por supuesto, contarían con todo nuestro apoyo y nuestro soporte. Unai, lo que dicen los grupos que se oponen, algunos, los grupos de la izquierda que se han opuesto, es que también, el PNV también lo subrayaba, que es que se le ha hurtado también al Congreso la posibilidad de debatir este texto, en el que no sé si se podrían haber introducido esos cambios que apuntábamos. Yo creo que el mensaje que tiene que salir hoy de aquí es que se va a convalidar un Real Decreto Ley que es la mayor mejora de derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que hemos conocido en 3 o 4 décadas. En segundo lugar, que hoy lo que se convalida aquí no son los problemas o los cálculos políticos que hagan los partidos, sino que son las condiciones de trabajo de las personas más precarias que están en nuestro país, que son las personas temporales, que son las personas que rotan por 4,2 contratos temporales de media al año, que es lo que le ocurre a los trabajadores temporales en este país, que estamos hablando de las condiciones de salarios de las personas subcontratadas, que van a mejorar de una forma muy importante sus salarios, todas aquellas que trabajan en empresas multiservicios, que se va a estabilizar la contratación y que va a haber alternativas a los despidos. El problema no es tanto el coste de la indemnización por despido como evitar esos despidos. Y por tanto, claro que hay materias que se pueden abordar en el futuro. Claro que esta no es una reforma que toque todos los aspectos del Estatuto de los Trabajadores, pero esta es una reforma muy ambiciosa, muy importante, que aborda los principales problemas laborales de España, que no es una ley de punto final, que sirve para atraer recursos europeos también a España y que es parte de un consenso de diálogo social, lo que en mi opinión la hace mucho más estable. E hacemos un último llamamiento a los partidos de izquierda a que apoyen la mayor mejora de derechos laborales que España ha vivido en las 3 últimas décadas. Los datos del paro ayer evidenciaban una subida de los contratos indefinidos hasta el 15%, y la vicepresidenta decía que es un efecto directo de la reforma laboral, que aunque hoy se convalida, está en vigor ya desde el 31 de diciembre. Hay quien matiza hoy, bueno, los contratos indefinidos que han subido son los de los fijos discontinuos y los parciales. ¿Cuándo creéis que se podría ver un efecto contundente que respalde que esta reforma va a potenciar el contrato indefinido en el mercado laboral español? Pepe.
Bueno, a mí me parece que los datos del mes de enero lo que ponen de manifiesto es que hay un cambio de tendencia, que no es porque sí, tiene que ver seguramente con la actuación de la Inspección de Trabajo, con el propio debate que tenemos en relación con la reforma. Esta reforma, desde el punto de vista de la contratación, es un cambio radical a la situación que tenemos en nuestro país desde los años 80. El contrato fundamental que habrá en nuestro país es el indefinido, y con eso ganan sobre todo los jóvenes y ganan sobre todo las mujeres. Yo creo que tendrá unos efectos bastante inmediatos. Seguramente que estamos hablando de que vamos a bajar la tasa de manera muy importante, entre 5 y 10 puntos con toda seguridad, durante el año 22, y a mí me parece que eso es un cambio sustancial con la situación que tenemos hoy en día, en la que millones de trabajadoras y de trabajadores en nuestro país cada mes tienen que renovar su contrato, trabajan de lunes a viernes o sencillamente trabajan días alternos entre semana. Ese es el cambio más importante que se hace a la legislación en esta reforma, sin lugar a dudas. Unai, ¿apostarías cuando empezaremos realmente a notar con contundencia que esta es la reforma laboral que está precisando el mercado laboral? Bueno, en el mes de enero el número de contratos indefinidos ya ha sido el doble de lo que fue otros meses de enero. Y yo creo que si se va consolidando esta tendencia, y creo que lo va a hacer, porque como decía Pepe, las medidas para estabilizar la contratación son muy potentes, son muy ambiciosas. Yo creo que en los próximos trimestres va a caer ya de una forma muy notoria la temporalidad en España, ¿no? La gente que entienda de qué hablamos con esto de la temporalidad. Estamos hablando de que España es el país de Europa con mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras que tienen habitualmente un contrato temporal. Las personas que tienen contratos temporales en España, la duración media de ese contrato es de 56 días. Este modelo laboral es un desastre y lleva desde los años 80 rigiendo en nuestro país, y lo vamos a cambiar. Creo que con esta reforma lo podemos cambiar, y lo que hay que hacer es que cuando hay problemas en las empresas, en lugar de recurrir a los despidos de los temporales, que casi siempre es gente joven y casi siempre son mujeres, se puedan acometer ERTEs como hemos hecho en esta pandemia para evitar esos despidos. Y se irá haciendo camino al andar. Reequilibrar la negociación colectiva es otro logro importante, y queda, espero, 2 años de legislatura para seguir mejorando los derechos laborales, empezando por el salario mínimo interprofesional. Bueno, hoy UGT y Comisiones Obreras muestran satisfacción por lo que parece que va a ser, insisto, esa convalidación, salvo que hubiera gran sorpresa en la votación, pero recordemos que cuando todo esto arrancó, lo que se reclamaba era la derogación de la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy de 2012. Al final esto ha quedado lejos, ha habido un tira y afloja, ha habido que negociar con la patronal, y al final esto ha quedado lejos de una derogación. ¿Qué pelos en la gatera se han quedado que no ha quedado más remedio que renunciar a esas peticiones para llegar a este acuerdo de hoy? Bueno, a mí me parece que hay una cierta confusión. Nosotros hoy hemos acordado y traemos al Congreso de los Diputados los elementos que hemos negociado de la reforma laboral. Los que no hemos negociado quedan pendientes, y son elementos que con toda seguridad van a ser objeto de negociación. En ese sentido hay que decir claramente que hay aspectos que se derogan de la reforma del Partido Popular. El poner una vigencia indefinida para los convenios colectivos, es decir, volver a poner la cláusula de ultraactividad, es una derogación a la reforma del Partido Popular. El que el convenio del sector prevalezca sobre el convenio de la empresa es una derogación en relación con la reforma del Partido Popular. Y en relación con la contratación, no hay derogación, porque es que la ley que había anterior a esa reforma era una ley que no servía para la contratación indefinida. Por eso vamos a una nueva legislación que cambia radicalmente la situación de nuestro país desde los años 80, y que creo sinceramente que pasar de más de 40 modalidades de contratación a 6 modalidades de contratación, creo que pone de manifiesto hasta qué punto esto va a girar las relaciones laborales en nuestro país. Hemos puesto en marcha los ERTEs de manera clara después de la experiencia que hemos tenido en la pandemia. Antes lo decía Unai, ese es el instrumento de flexibilidad que necesitan las empresas. Y quedan temas que vamos a abordar
Por supuesto que vamos a hablar de las causas de despido, por supuesto que vamos a hablar de la cuantía de los despidos. Ahora, para nosotros era muy importante, es muy importante para las trabajadoras y los trabajadores de este país subir este escalón. Este es un escalón de derechos y a eso es a lo que tienen que dar respuesta hoy los diputados y las diputadas en el Congreso. No tienen que dar respuesta a lo que no está, sino a lo que van a votar, porque si no lo votan, la consecuencia será que estarán dando soporte al conjunto de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular. Unai. Sí. Bueno, hay que seguir negociando. Ah, perdón, la misma pregunta. Sí, te planteaba si querías responder a esto. Empezamos con la derogación y hemos acabado aquí. Sí. Yo desterraría una idea y es que esta sea una reforma de mínimos. Esta es una reforma que es verdad que no deroga todos los aspectos de la reforma laboral del año 2012, pero que sí cambia diametralmente todas las lógicas de la reforma del año 2012. ¿Qué fue la reforma laboral del año 2012? Una reforma para precarizar el empleo, para facilitar el despido, para debilitar la negociación colectiva y, consecuencia de todo eso, reducir los salarios. Esta es una reforma que va a estabilizar el empleo, que ofrece alternativas a los despidos, que recupera el valor de la negociación colectiva y que esperamos que como consecuencia de todo eso y de la mejora del salario mínimo interprofesional evite la devaluación salarial en España como ocurrió entre el año 2012 y el año 2018. Por tanto, es una enmienda a la totalidad a la lógica de la reforma laboral del Partido Popular, aunque no derogue con la ley en la mano todos los aspectos de aquella reforma. Por tanto, esta no es una reforma de mínimos, ni este es un mal menor, ni nada que se le parezca. Es la reforma más ambiciosa que se ha hecho en muchos años, recuperando derechos, porque también fue ambiciosa la del 2012, pero en sentido radicalmente distinto. Bueno, hay que seguir negociando. La semana que viene toca ya reunión del salario mínimo interprofesional. El lunes ha convocado la vicepresidenta. ¿Veremos una solución rápida, un acuerdo rápido en esa mesa del salario mínimo? Bueno, yo creo que en esta mesa, más que ver un acuerdo, lo que tenemos es que dar nuestra opinión y el Gobierno de manera inmediata debería decretar el nuevo salario mínimo. No se trata de que se vaya a una mesa para abrir un proceso de negociación. Se trata, como dice la ley, de que las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales seamos consultadas. El Gobierno tiene un compromiso con las organizaciones sindicales, tiene un compromiso con este país, con el programa electoral, que el salario mínimo a partir del 1 de enero, es decir, con carácter retroactivo, se pondrá en los 1.000 euros y a partir del año que viene se pondrá en el 60% del salario medio de nuestro país. Y es en ese sentido que esperamos un cumplimiento rápido. Creo que después del día 7 al siguiente Consejo de Ministros debería de ir el aumento del salario mínimo para el año 22, porque ya vamos con más de un mes de retraso. Unai, ¿haces la misma apuesta? ¿Lo veremos rápido? Sí, creo que el compromiso está claro. Toca hacer esa consulta por parte del Gobierno a organizaciones sindicales y patronales. El objetivo es claro, es el salto a los 1.000 euros en este año 2022, que además es un compromiso que ya suscribimos en su día con COE como salario mínimo de convenio, y este que tiene que ser un primer escalón para, a través de un acuerdo también de negociación colectiva, tratar de garantizar que los salarios en los 2 o 3 próximos años en nuestro país no solo no pierden, sino que ganan poder adquisitivo. Y ese es el reto, y el SMI es una pieza importante en ese reto. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Les agradezco mucho que nos hayan atendido, nada más salir de ese debate de la reforma laboral. Mil gracias. Seguiremos hablando la semana que viene con el salario mínimo. Hasta otro día. Vale, hasta luego. Muchas gracias.